Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición especial aquí desde la muestra palermitana. Nos acompaña un consultor, un productor agropecuario, David Lacroce, de vasta trayectoria en este negocio. ¿Cómo estás, David? Bien, encantado. Estaba mirando la tapa de la revista, está muy buena, muy linda. David, vos tuviste una activa participación en esta mesa de carnes que se hizo aquí en La Rural. ¿Por qué no hacemos un pequeño balance de qué cosas dejó la mesa de carnes como idea fuerza? Lo interesante de la mesa de carnes, lo que a mí me parece más importante, fue el encontrarnos. Encontrarnos. Estábamos totalmente, no diría peleados, porque esa palabra no va, pero sí desencontrados, indiferentes, los distintos eslabones de la cadena. Los productores por un lado, los consumeros por el otro, frigoríficos por el otro, los consignatarios tratando de mezclar un poquito todos estos eslabones, pero en definitiva no teníamos un ámbito donde encontrarnos a charlar, a discutir, a proponer, a proyectar los temas de la cadena. Y esto creo que es lo más importante que hicimos. Pudimos además identificar los grandes temas de la cadena, pudimos hablarlos con una voz. Se dio muchas veces que estaba un eslabón pidiendo reembolsos y el otro pidiendo veda. Se dio muchas veces en la historia argentina eso. Y ahora por lo menos tenemos una sola voz y discutimos todavía muchísimas cosas, pero las discutimos entre nosotros. Y la tercera cosa, estoy hablando en general primero, que logró la cadena, es llevar nuestros temas, nuestras inquietudes, nuestras propuestas, nuestros proyectos a las más altas esferas de decisión de la nación, porque es una cadena importante, tiene más de 20.000 millones de dólares de facturación, empleamos más de 400.000 personas, o sea, tiene un peso propio que nos permitió llevar temas arriba y muchos de ellos encararlos ya bastante bien. Yendo a lo particular, creo que es interesante ver ya logros de este año, el mercado de futuros de carne. Es una herramienta que tienen la mayoría de nuestros competidores y que te permite planificar y no tirar a la monedita cuando uno decide guardar o vender un ternero, qué es lo que va a pasar. El tener un mercado de futuros ayuda a la planificación de toda la cadena, ayuda a las plantas frigoríficas también para poder ir proyectando ventas en el exterior de otra manera. Y tenemos un mercado de futuros en dólares. Creo que va a ser una cosa muy importante y está en nosotros ahora el poder aprovecharlo en toda su dimensión. Después, en transparencia se está avanzando todos los días un poco, están apareciendo matarifes antes ocultos, se va transparentando parte del proceso de la comercialización, se va transparentando parte del proceso de la industria, tenemos que llegar al comercio minorista y queda por hacer cualquier cantidad de cosas. De las más importantes que tenemos en la mira es un estándar sanitario único. Nosotros comemos bifes que no sabemos si vienen de un lugar que es un colgadero o vienen de un frigorífico que tiene azulejos, limpieza, inocuidad, etc. Y el poder implementar en la República un estándar sanitario único, básico, no es que sea, pero tener un básico, que sepamos que el bife que estamos comiendo cumple algunos requisitos de inocuidad, o la mayoría, lo vemos como muy importante. El tema de los cueros también es un tema que tenemos que avanzar muchísimo, hay poca transparencia, y de ahí en más pasamos a la macro, en la cual tenemos oportunidades y tenemos barreras. De las cosas que hemos avanzado en la macro, y yo diría que es lo peor que le pasa a la ganadería
y a la mayoría de los procesamientos industriales o comerciales y a todo, la inflación. La inflación es un cáncer que nos corroe totalmente y, bueno, bajamos de 40, 20, 22, 23 y vemos una buena tendencia y es una de las grandes barreras que hacen la competitividad argentina, que es el tema que estamos encarando de fondo. El otro tema que avanzamos muy bien es el costo de capital. Tenemos un Banco Nación que ahora ha entendido, mejor dicho, cuyo presidente entiende el proceso ganadero y tenemos plazos adecuados a poder incrementar la recría, poder llegar al novillo pesado. Tenemos créditos en dólares todavía por encima de nuestros competidores, pero arrimando, la tendencia es buena. Y en el otro gran tema macro, tenemos un plan que yo creo que es lo más importante que se ha hecho últimamente en la Argentina, últimamente y yendo bastante para atrás, varios años de recuperación de la infraestructura. Es impresionante lo que se está haciendo a nivel... Estaban abandonados, y no por Cristina, estábamos abandonados desde antes de Cristina, la Ruta 8, la 7, una cosa espantosa directamente circular por ahí. No riesgo solamente comercial por su elevado costo, sino también riesgo de personas. Las muertes en las rutas argentinas es una cosa que no lo podemos soportar más. Ahí también se ha avanzado mucho y se está avanzando mucho. ¿Qué tenemos en la macro por hacer? Tenemos todavía una presión impositiva insoportable, que es un costado del gasto público, porque la tenemos porque el gasto público llegó al 43% del PBI, creo que bajó un puntito en el último año, pero la teníamos en el 25%, en la década del 90%. Del 45% se fue a 43% del PBI el gasto público y, en consecuencia, la presión impositiva aumentó espantosamente y no llegó a bancar totalmente ese gasto público. Todavía la diferencia es déficit fiscal, inflación, etc. Ahí también tenemos mucho para trabajar, gasto público y presión impositiva. Y el otro gran tema que tenemos es el acceso a mercados. Todavía tenemos muchos mercados que aparecen como abiertos, se dice mercado abierto. China, por ejemplo, mercado abierto. Europa, mercado abierto, vendemos la Hilton. En Chile estamos vendiendo carne congelada sin hueso. Para mí, mercado abierto es un mercado que entramos sin arancel. Pensemos que la Hilton, que todos decimos, y es una buena oportunidad para la Argentina, pero todavía tiene 20% de arancel. China, principal mercado hoy por hoy argentino, y va a ser por lejos el futuro el más importante, estamos entre 14 y 16% de arancel. Para que usted oyente se dé cuenta, sumémosle 16% al tipo de cambio de hoy, 17 y pico, que no tengamos todo, que una parte quede en China de ese 16%, que tengamos un 10, estaríamos en 18 y pico, 19, lo que podría ser el poder de compra de los frigoríficos exportadores y cuánto que sería toda la industria con esas pequeñas cositas. O sea, el acceso a mercados es un tema que tenemos que trabajar mucho. ¿Y por qué aún tenemos el 14? En vinos tenemos casi el 20 para entrar a China. ¿Chile cuánto tiene? 0. Entonces, ¿cómo competimos con Chile? Nueva Zelanda con la carne tiene 0 para entrar en China. ¿Y por qué esos países tienen 0 y nosotros no? ¿Que somos idiotas? No somos idiotas. Hay un esquema de protección en la Argentina. Somos el país más protegido del mundo en términos arancelarios. No más protegido, porque estamos dentro de los 5 más protegidos y el gran desafío macro que nos espera es abrir la economía, poder colocar nuestros productos y el otro me va a decir yo te quiero vender. O sea, el comercio es una avenida de doble mano y en la medida que
lo entendemos todos, todos sabemos que es de doble mano, pero nos gusta más la mano que va para allá que la mano que viene para acá. Es verdad. En la medida que esto lo podemos poner en práctica, vamos a poder colocar nuestros productos absolutamente de otra manera. Decime, hay toda una definición en lo que dijiste de China. ¿Sabemos qué quiere China? ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Orientarnos obsesivamente a eso? ¿No perder la diversificación de mercados? ¿Podemos hacer todo? Es decir, atender una serie de clientes con distintos tipos de novillos. Sí, China lleva carne enfriada, lleva carne congelada sin hueso, lleva carne congelada con hueso, lleva menudencias y alguna otra que se me está escapando. Ah, y termoprocesadas. Nosotros podemos proveerle de todo. En este momento estamos proveyendo solamente carne congelada sin hueso, que no es nuestra mejor carne, y no tenemos los protocolos para poder vender la otra. Es decir, el primer trabajo es el trabajo del Estado. El primer trabajo es de nuestra gente en China, de poder abrir todo, aunque siga con el 14, pero por lo menos tener abierto. Es como ir al cine. Si el cine no está abierto, vos no vas. Después habrá entradas o no habrá entradas, pero el cine tiene que estar abierto para que uno pueda ir. Bueno, acá tenemos que tener cubiertas todas estas alternativas de carne que nos permitan entrar. Después, bueno, alguno con el 14 irá, otro no, pero pensemos solamente esto, que es interesante verlo. Hasta el 2000, más o menos, lo único que teníamos era carne vacuna. Hoy por hoy la dieta de los argentinos, que es récord en el mundo total, estamos comiendo entre 118 y 120 kilos de proteína por habitante y por año. Pero comemos, a diferencia del 2000 y de todo el periodo anterior, mitad carne de vaca y mitad cerdo y pollo. Pollo más que cerdo, pero mitad cerdo y pollo. El cerdo viene avanzando muchísimo, el pollo está en los 45 kilos y el cerdo alrededor de los 15 kilos. Es decir, que si hubiera menos carne vacuna, porque hay un señor del exterior que está para pagarla un poco más, la mesa de los argentinos y todo ese famoso y triste problema que tuvimos, no existe más, porque el cerdo lo reemplaza en 3 meses, el pollo en semanas, o sea, no tenemos más el problema de la mesa de los argentinos. Es decir, que ya no podemos decir más, no hay carne en la Argentina. Puede ser un problema de precios, de que necesitemos que alguien en el exterior lo pague un poquito más, porque el mercado interno de la Argentina demanda mucha carne, y tenemos una gran lealtad en nuestro cliente argentino. Pero tenemos toda la carne. Pensemos que el país más rico del mundo y con buena costumbre de comer carne está en los 35 kilos por habitante y por año, que es Estados Unidos. Uruguay ahora está igual que nosotros, pero pasó por 45, o sea que no es ningún drama que se exporte un poco más de carne y se consuma acá de la otra. Ya el matambrito de cerdo se incorporó al asado nuestro de los fines de semana y se inicia con matambrito de cerdo, una cosa que hace 20 años no existía. O sea, tenemos todas las condiciones para poder exportar carne vacuna o de pollo o de cerdo, pero porque las tres se están complementando. Y, lo que es importante, no podemos crecer más en el mercado interno si no es a merced de alguna de las otras carnes, en contra de o sea que si comen más vacas van a comer menos. Nos estamos peleando entre los argentinos por un mercado que podemos abastecer tranquilamente y los tres, el cerdo, el pollo y la vaca, tenemos que estar mirando para afuera. Hablamos de China. ¿Hay algún otro mercado interesante que estemos perdiendo o que podamos aprovechar en el futuro, que tengamos que echarle el ojo ya? Bueno, sí, es todo el sudeste. China no te lo terminé de contar. China en el año 2011 importaba 0 de carne vacuna. Este año, 2017, es decir, 6 años después, va a terminar con 1 millón, si mantiene el ritmo hasta ahora, va a terminar con 1 millón de toneladas. 1 millón. Todo el mercado de carne del mundo son 10 millones de toneladas. O sea que ellos van a tener ya el 10%. Y
el Rabobank, que es uno de los bancos agropecuarios, es un banco holandés, que es el más importante como think tank agropecuario, está estimando arriba del 1.400.000 en el 2020, que es pasado mañana. O sea que va a tener el 14-15% del mercado mundial. Y no es solamente China, sino que es, bueno, todo lo que está ahí, Singapur, la India no es un importador de carne, pero va a ser algún importador de carne de calidad en algún momento, pero todo el sudeste asiático van a consumir mucha carne en nuestro mercado. Y no solamente tenemos que pensar en términos de aranceles, sino que tenemos que estar pensando en términos de complementación con Chile. Tenemos el problema de Mercosur, que no podemos negociar aranceles sin intervención. Tenemos que intervenir todos, lo cual es un problema. Pero la integración con Chile a través del Mercosur para nosotros es importantísima. Dos integraciones. La integración económica, por un lado, para poder estar inclusive operando desde Chile, y la integración física, tener 3 ferrocarriles, uno en el NOA, uno en Mendoza y otro en el sur, que estén como pasa en las Rocky Mountains en Canadá, que se lleva, el cereal no está en el oeste canadiense, está en las Great Plains canadienses, y todos atraviesan y le meten con los trenes, y van varios trenes por día. El ideal para la Argentina del futuro va a ser tener puertos libres en Chile con trenes horarios, diría exagerando la nota, que estén cruzando la cordillera a través de 3 o 4 pasos. Decime, ¿de Europa tenemos que olvidarnos o no están así? No, olvidarse no hay que olvidarse de nadie, todos son nichos de mercados importantes. ¿Europa qué nos dio? Europa nos dio la imagen del bife argentino, el tenderloin, el strip loin, y esa imagen que tenemos, ¿quién nos la dio esa imagen? La gente que vino a comer carne acá, que son muy poquitos por año, desgraciadamente, y los holandeses, los alemanes y los ingleses que distribuyeron nuestro taste, nuestro gusto por el mundo. Y otra cosa que va a suceder, yo no creo que Europa vaya a ser un competidor en el futuro. Tampoco creo que ese mercado vaya a crecer. Pero sí veo una enorme ola de turismo del sudeste asiático, de los chinos, hacia Europa, porque de alguna manera Europa es la cuna de cultura del mundo. Vamos nosotros, tenemos también una cultura, pero los chinos también van a adquirir ese gusto por la estética, por ver la historia, y va a haber enormes migraciones turísticas del sudeste asiático hacia Europa. Y ahí también el que esté nuestra carne y nuestra mejor carne en Europa va a ayudar a que estemos en los otros mercados también. La promesa de llegar a Estados Unidos, ¿se hará realidad? Digo, y nos interesa especialmente. Es un tema que me indigna que haya estado nuestro presidente con una importante delegación, y hace un año ya estuvo Macri allá. ¿Cuánto tiempo hace? No tanto, pero sí hace unos cuantos meses. Y una cosita, y otra cosita, y otra cosita. Y estaba Estados Unidos para entrar, porque habíamos ganado el panel de la OMC. Y bueno, y ahora nos piden que pueda entrar la molleja. Que entre la molleja, si no podemos competir contra la molleja americana, nos pegamos un tiro. Pero lo que no puede ser es que siga demorando. ¿Por las 20.000 toneladas? No me interesan las 20. Me interesa el certificado de que la carne argentina está entrando. Ese certificado nos permite empezar a negociar fuerte con Corea del Sur, con Singapur, con Japón, donde ya está entrando. Uruguay nos sacó cualquier cantidad de ventaja. Es un ejemplo a seguir la estructura uruguaya, que aún dentro del Mercosur, por supuesto que tiene menos industria protegida que la Argentina, pero ha logrado mercados importantes y está a punto de lograr Japón. Es que Estados Unidos parece muy liberal en determinados aspectos, pero en este es bastante proteccionista. Sí, es proteccionista, pero yo me adjudico gran parte de la culpa a nosotros mismos. El limón está funcionando, y Estados Unidos
se está convirtiendo en más proteccionista en función del amigo Trump, de sus políticas, de hacer el muro. ¿Qué más proteccionismo como pensamiento que ponerle un muro a la gente? Sí, es totalmente. una cosa espantosa. Pero no sé cuánto va del dicho al hecho, cuánto de lo que dice lo va a transformar en realidad y cuánto habla para afuera. Un tema importantísimo para la Argentina, que es gases de invernadero, cambio climático, Acuerdo de París, todo eso. Bueno, dijo Estados Unidos, me voy de acá, no quiero saber nada, qué sé yo, y ahora, en la última reunión con Macron, parecería que estuviera cambiando un poquito. Y ese tema del cambio climático, qué suerte que me lo preguntaste, porque va a venir para acá, es probable que es un tema que se toque en el G20 de diciembre, y en la cadena, ahora en las jornadas de la carne, la cadena de la carne lo convocó al ingeniero Viglicio y hizo una excelente exposición acerca de cómo Europa está mirando básicamente la emisión de gases de efecto invernadero y no mira la captura. Y el balance argentino es totalmente positivo. Capturamos, según Viglicio, más de 20 veces lo que emitimos. Entonces basta, no. Este acuerdo que hizo Estados Unidos con China para volver con sus carnes, ¿nos tiene que preocupar o nosotros vamos por otro carril? No, es un competidor muy importante. Estados Unidos es una muestra, es el primer importador de carne del mundo y es el primer exportador junto con Brasil, no es el primero, Brasil e India son el número 1 y el número 2, pero está ahí, exporta 1 millón de toneladas y importa más de 1 millón de toneladas. Nosotros no vamos a importar nunca carne, pero es un competidor. En China están todos golpeando la puerta porque ese mercado es impresionante. Es la meca para todo. Exactamente. Decime, ¿cómo explicamos el caso de la India? Que uno se sorprende de verlo ahí arriba en la tabla de posiciones como exportador. Va mucha carne de muy mala calidad. Va mucha carne de búfalo. Tienen algunos problemas. Bueno, la vaca es sagrada en India y se muere, prácticamente no se mata. Y se mata el búfalo. Y bueno, tienen cualquier cantidad de búfalos. Pero también se envejecen. No son exportadores de carne en el sentido nuestro. Es exportador de carne vieja, pero si miramos a Estados Unidos, casi el 70% de la carne que se come es hamburguesa. Y cuando lo metes en una hamburguesa, es todo parecido, ¿no? O sea que es también un competidor importante, está al lado del sudeste, está en el sudeste. Lo que tiene a nuestro favor para mirar el vaso medio lleno es que está creciendo su población también a un ritmo muy alto. Va a ser el país más populoso del mundo en poquito tiempo. Ya lo pasó a la China, no. Va a ser muy populoso, ¿no? Ya es el más populoso del mundo. Y en la medida, todos estos temas de la religión no vienen porque uno se va a ir al cielo, no se va a ir al cielo porque coma carne, no coma carne. Son viejos atavismos y tradiciones muy importantes en esas culturas, pero yo digo que el tiempo y el contagio de ver a los otros los va a ir superando y en el futuro India también va a comer carne. Para terminar de recorrer todo el espinel, nos falta hablar del gran socio del Mercosur, que ha tenido unos cuantos sustos últimamente. Hablo de Brasil, obviamente. Sí, yo diría, hay un refrán que no me sale ahora, pero ¿cómo es el que vuelca leche? El que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Exactamente, veamos eso y apliquemos eso, porque lo que le pasó a Brasil nos tiene que hacer nosotros pensar y mirar con mucho detenimiento nuestro control de frigoríficos. Les pasó a ellos y ojalá nunca nos pase a nosotros, pero es un tema que nos tiene que hacer mirar de que hoy por hoy la inocuidad del producto es básico en todos los mercados. Brasil es un competidor de la puerta para afuera. De la puerta para adentro somos socios. ¿Y en qué sentido lo digo?
lo que estábamos hablando, cambio climático. Ahí es Europa el que nos viene encima. Y Brasil también, que tiene casi 200 millones de vacas, si lo mirás, tiene un balance positivo también. El Cono Sur tiene un balance positivo de emisión-captura. No, ¿Qué pasa? Sigamos, no pasa nada. Entonces, en esas cosas, la sanidad, la inocuidad, el cambio climático, gases invernaderos, todo eso somos socios, porque es mucho más fácil defenderse al lado de Uruguay, Paraguay y Brasil que la Argentina solita. Hicimos un repaso amplísimo de cómo está el mercado externo, de las oportunidades, de las posibilidades de negocios. ¿Cómo bajamos eso al productor? Ahora necesitamos un productor que crea en hacer animales pesados para exportar, o sea que ha sido lo más castigado en los últimos años. ¿Cómo hacemos para generar esa materia prima? Sí, el productor no tiene que creer, el productor tiene que ganar plata. Tenemos dos problemas con los productores. Yo soy productor. El primer problema que tenemos es la cantidad de terneros por vaca. Estamos aún, número más, número menos, entre 60 y 62 terneros cada 100 vacas. No es bancable. No podemos tener alrededor de del 40% o de 40 vacas cada 100 comiendo pasto y sin producir terneros. Es un lujo que no nos podemos dar. Y si miramos países complicados como Australia, con sus secas, con desiertos, la Pampa es una cosa, decía Borges, vale la pena repetirlo, que es un lugar tan plano y tan enorme que hasta Dios puede caminar con facilidad por ella. O sea, es un don que nos han dado, que no nos podemos permitir con ese don estar en 60 cuando Australia está arriba de 75. No puede, cuando Estados Unidos está arriba de 90. Una cosa que no existe. ¿Qué es eso? ¿Somos idiotas los productores? Yo creo que no, un poquito siempre somos idiotas todos, pero estamos arriba de un cierto nivel. Y no somos más idiotas que los agricultores, eso seguro. Somos todos argentinos, algunos estamos en las dos cosas. ¿Por qué la agricultura compite con lo mejor del mundo casi a la par y la ganadería no? Es una pregunta para hacerse. Mi respuesta es de que la ganadería sufrió la volatilidad de las políticas públicas de otra manera porque su ciclo es mucho más largo, no son los 8 meses de la agricultura, son 3 o 4 años. Y la volatilidad de las políticas públicas fue tan impresionante que si había necesidad de divisas, reembolso para la exportación de carne. Si estaba complicada la mesa de los argentinos, prohibido exportar. Oscilamos de una cosa a la otra permanente y eso dañó mucho la evolución, la planificación, el nivel de precios. Y entonces el productor nunca se vio frente como estamos ahora, porque no es solamente el gobierno o las políticas de Macri, es que se armó una pizza que es muy difícil de deshacer. Supongamos que yo, no quiero decir que pueda pasar, pienso que es casi imposible que volvamos a Cristina, pero supongamos que de las malas cosas que pueda pasar en la vida, que le dé un ataque y se muera el señor Macri, cualquier cosa puede pasar en cualquier país, y que vuelva un régimen político como el de Cristina, que tiene cosas mucho peores que la carne, pero hablemos de la carne, que es nuestro tema de ahora, ¿no? Tenemos, como yo decía antes, el cerdo y el pollo. O sea, tenemos una política de Estado que nos dio la naturaleza. Se armó el cerdo, se armó el pollo, nunca más va a estar el tema de la mesa de los argentinos. O sea que, en ese sentido, no vamos a volver para atrás. Lo que te pregunto... Ah, y la otra tema que me preguntabas. Un tema de los terneros y el otro tema es cómo llegamos al novillo pesado. Tal cual. Ahí tenemos dos líneas de trabajo. Una línea es la cultura argentina, que nos damos el lujo de comer un novillito que tiene 340, 350 kilos, cuando el país más rico del mundo está matando con 640, 650 kilos y comen 35 kilos, comen bastante y matan con 6.
es un lujo demasiado grande el que nos damos los argentinos y un lujo mal encarado además, porque hemos asociado, un poco en función de la política de subsidios cristinista, que hacía que al feedlot lo que más le interesara fuera la rotación, eso también hizo a la cultura del consumidor de identificar terneza con juventud. Y es verdad que juventud implica terneza, pero no es toda la verdad, porque con la maduración y con la comida de granos y con todo eso, un animal de 420 kilos y de menos de 2 años es tan tierno como un novillito de 340, 320, 350. Es exactamente igual, nadie se da cuenta, pero tenemos la imagen esa en la cabeza. Y esa imagen es tan dañina que si pasamos de 350 a 420, hablando en kilos vivos, 70 kilos vivos más, 6 por 7 serían 42 kilos carcasa más o menos, serían como 300.000 toneladas más de exportación. O sea que ahí hay que manejar las dos líneas. Por un lado la cultura, de explicar todo el tiempo de que es lo mismo, porque es lo mismo, y la otra es ver de qué manera los precios, porque yo siempre digo, dado un precio se arma un sistema de producción. Y todavía los precios de los novillos 450, por decir algo, son inferiores a los precios del 350. ¿Cuáles son los factores? Bueno, el tipo de cambio es uno, pero ya aprendimos con la devaluta de diciembre del 15 que no es solución, porque duró enero, febrero, marzo y después se lo comió la inflación, porque los argentinos aún no tenemos moneda. Y eso también, estamos en el camino de lograr una moneda. Y como pensamos en dólares, bueno, va todo al dólar, se devalúa el dólar y todo se encarece. Pero es porque no tenemos, básicamente que no tenemos moneda. En Brasil, que tienen una moneda que es el real, la cosa funciona de otra manera y las devalutas no van directamente a incrementar la inflación. Acá, digamos, la moneda, esto es más economía, pero sirve para que todos pensemos, tiene 3 funciones. Una es medio de cambio. Nos sirve para cambiar carne por leche, pagamos, vendo la carne, compro la leche, la moneda. La segunda función es almacén de valor. ¿Quién ahorra en pesos? Nadie. Y la tercera función es unidad de cuenta. Son las 3 funciones de la moneda. Unidad de cuenta es poder comparar un balance de hoy en una determinada con un balance de hace, digamos, 3 años, digamos 5. Imposible. O sea, todavía no tenemos moneda. Y en esa medida las devalutas no nos sirven. Pero hay que lograr algo para que ese novillo se produzca. La desgravación impositiva sería un camino perfecto. Y se lo hemos propuesto al presidente. Y el presidente nos ha dicho, sí, sería una alternativa, pero explíquenme cómo reemplazo esa plata que se me va con otra, porque tenemos 32% de pobreza. Todos los problemas argentinos que serían fáciles de solucionar en otro contexto, bajar el gasto público, por ejemplo, bueno, pongo una ley de prescindibilidad, entro a jubilar rápido, anticipo, hay muchas maneras de arreglarlo rápido, pero cuando vos decís, bueno, y además 32% de pobreza, ahí ya se pone un tema muy complicado y hay que tenerlo en cuenta porque el régimen democrático además nos exige ganar elecciones. Brevemente y para cerrar, optimista con el futuro de la ganadería en la Argentina. Sí, optimista porque soy optimista con respecto a la Argentina. Y si la Argentina va bien, la ganadería va a ir bien. David, te agradecemos la visita. No, por favor, un placer. Fue David Lacroze, un completo compendio del mercado de carnes y de toda la ganadería argentina. Nos vemos en cualquier momento y seguimos con la programación aquí de Chacra TV.